El torneado de madera es algo más que un simple proceso mecánico, llegando a ser en su máxima expresión toda una forma de arte. El éxito del torneado requiere no solamente del dominio de técnicas muy especiales, sino también una apreciación de lo que constituye el placer de moldear jugando con líneas en movimiento. El torno, a diferencia de lo que sucede en otras máquinas de carpintería, no se utiliza simplemente para elaborar una pieza en determinado momento de su fabricación, sino que con esta máquina se puede crear objetos completos partiendo de un simple trozo de madera para llegar a una pieza perfectamente pulimentada. ¿Qué tal, compañeros? El día de hoy vamos a iniciar con el primer tema de este curso, que es acerca de la elaboración de piezas torneadas. En este caso vamos a aprender primeramente a previsualizar todos los componentes del torno para madera. Existen diferentes tipos de tornos. El torno clásico para madera es el que se le conoce como torno de banco, que es básicamente un elemento que va sobre una mesa de trabajo. Existen tornos industriales o tornos más sofisticados, pero para carpintería clásica estos son los tornos más comunes. Vamos a ver primeramente cada una de sus partes o de sus componentes para poder entender todos y cada uno de su funcionamiento. Partimos primeramente con esta parte que es donde va a estar o donde se le conoce como el cabezal. Dentro del cabezal vamos a encontrar todo un proceso de componentes que van a tener diferentes funciones. Empezamos primeramente con el más básico, que es el gabinete donde está montado el motor con el eje. Ahí se alimenta una banda. Aquí tenemos lo que es el apagador para encender y apagar lo que es la máquina. Y como les decía, aquí es donde el motor está almacenado. Es un gabinete que nos va a permitir guardarlo. En esta puerta que tenemos aquí tenemos acceso a lo que es la banda con las poleas escalonadas, que más adelante veremos cuál es el uso, pero es básicamente para determinar una velocidad. Bien, entonces aquí en esta parte de lo que es el torno necesitamos graduar velocidad para poder nosotros colocarle la pieza que vayamos a tornear. En este caso vamos a tener diferentes tipos de torneados dependiendo del uso. En esta pieza que vemos aquí se le llama punta de espuela, que va a ser la que va a arrastrar o la que va a sujetar la pieza cuando trabajemos piezas de 2 puntos. En esta espuela vamos a tener primeramente un componente central, que va a ser la punta, que es la que tiene que ser alineada con el centro de gravedad, y vamos a tener estas pequeñas mordazas o estas pequeñas puntas, que pueden ser 4, pueden ser 2, y son las que básicamente penetran en lo que es la testa de la madera y aprisionan. Eventualmente también podemos colocar elementos como estos platos, que nos va a permitir tornear en un solo eje, ¿verdad? Entonces, otro elemento que vamos a encontrar va a ser toda esta superficie, que va a ser la bancada, que básicamente es todo el soporte mediante el cual está compuesto o está conformado lo que es el torno. El torno principalmente se va a manejar por el diámetro y por el largo dependiendo del tipo que estemos trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos un torno de 12 pulgadas por 150 centímetros. Esta otra pieza que tenemos aquí es el carro móvil, en el cual tenemos la punta de arrastre. El carro móvil básicamente es para aprisionar lo que es la pieza que se trabaje a 2 puntos. Básicamente este carro tiene una palanca que nos permite moverlo de izquierda a derecha dependiendo de la longitud que trabajemos, y tenemos un pequeño aprisionador que generalmente son palancas para que sea más práctico su apriete. Tenemos acá lo que es la punta de arrastre, que básicamente solamente es una punta de apoyo, y si se dan cuenta esta pieza tiene un pequeño valero que lo hace girar y evitar que la fricción queme lo que es la madera. Vamos a encontrar este pequeño volante que nos va a permitir sacar o encajar, por así decirlo, la punta para hacer presión o sacarla para poderla desaprisionar. Tenemos esta pequeña tuerca que básicamente su función es aprisionar el volante para evitar que la vibración del torno la afloje y podamos tener o trabajar con mayor seguridad. Esta punta de arrastre es elemental cuando vamos a trabajar piezas de 2 puntos a reserva que sea de 1. Luego tenemos este otro elemento que se llama puente, o algunos le conocen como portaherramientas, y es aquí donde vamos a apoyar nuestras herramientas de trabajo para hacer los cortes y los moldeados. Al igual que la pieza del carro, también tiene algunos ajustes, solamente que aquí vamos a encontrar 3 ajustes principales para lo que es el puente. El puente va a ser la herramienta fundamental, puesto que de aquí partimos en lo que es el corte o el desbaste en la madera. Vamos a encontrar primeramente igual una palanca
la cual dicha palanca pues nos va a servir igual que el carro movible. Una vez que nosotros la aflojemos, vamos a poder correr de izquierda a derecha lo que es el puente, dependiendo del área que estemos torneando, pero también vamos a poder meter o sacar lo que es el puente dependiendo del diámetro de lo que estemos trabajando. También vamos a tener por acá otra manivela al frente, ¿verdad? La cual nos va a permitir primeramente pues sacar el puente en dado caso que queramos cambiar, puesto que hay puentes de diferentes tamaños, es decir, hay puentes más cortos para piezas más cortas o puentes más largos para piezas especiales. Pero también esta perilla nos va a permitir subir o bajar el puente dependiendo de lo que estemos realizando. El puente se tiene que ajustar dependiendo del área en la que estemos torneando. Como les decía, hay diferentes longitudes del puente y dependiendo de ello es el que vamos a utilizar. En fin, estas son las partes principales de lo que es el torno para madera. Vamos a empezar a hablar ahora de las partes internas de lo que es el torno, básicamente de la velocidad. Muy bien, entonces un valor o factor importante para trabajar lo que es el torno va a ser la velocidad. Independientemente de lo que vayamos a tornear, necesitamos determinar a qué velocidad va a girar, dado que como es una herramienta la cual va a estar girando a diferentes revoluciones, y esto les digo es dependiente de lo que trabajemos, pues puede llegar a tender a haber vibraciones. Las vibraciones va a estar básicamente presentes pues por el tamaño de la pieza que vayamos a trabajar y a veces por desbalanceos, que más adelante veremos cuáles son los casos en los que podemos encontrar desbalanceos, anticipándonos a decir que una pieza que no esté bien balanceada no quiere decir que no se puede trabajar en el torno. Sin embargo, es un poco más complicada de trabajar de manera inicial. ¿Por qué? Porque nos vamos a preocupar primero por balancearla y luego posteriormente por darle la figura. En cambio, entre más balanceada esté esa pieza, más fácil va a ser para nosotros atacarla. Pero también ese balanceo se va a denotar mayormente si la pieza no está en una velocidad adecuada. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo querer tornear una pieza de dimensiones pequeñas a comparación de una de dimensiones grandes. Se dice que entre mayor sea el diámetro o el área que vayamos a tornear, entre mayor sea el diámetro, la velocidad tiene que ser menor. Y caso completamente viceversa, entre menor sea el diámetro, mayor tiene que ser la velocidad. Sin embargo, existen tabuladores, existen tablas que a veces el mismo fabricante del torno nos puede proveer para poder nosotros darnos una idea. Ahorita les voy a mostrar una tabla en la cual nosotros vamos a poder determinar esa velocidad y esa tabla está prácticamente establecida como una norma. Al final de cuentas, la velocidad en el torno la vamos a determinar por dos factores. El tipo de madera, porque también no es lo mismo querer tornear una pieza de pino, una pieza de cedro, una pieza de banac, que pues son maderas suaves, maderas un poco más estables, a diferencia de querer tornear una madera de ébano, una madera de mezquite, una madera de encino, que son maderas todavía un poco más duras, que también influye mucho el filo que puedan tener nuestras herramientas, que también más adelante lo vamos a ver. Pero ahorita que estamos hablando en general del torno, estamos abundando en el tema de que todos los tornos tienen sistemas de graduación de velocidad. Ahora bien, antes de ver todo ese tabulador, ¿cómo podemos regular la velocidad en el torno? Vamos a encontrar dos tipos de regulación de velocidad. La primera va a ser por velocidad mecánica y la segunda va a ser por velocidad electrónica. ¿Cómo vamos a saber cuál es, o más bien, cómo vamos a determinar cuál es una y cuál es la otra? La velocidad electrónica básicamente se varía o básicamente funciona por un selector de velocidad, es decir, el motor ya trae instalado un selector de velocidad en el cual nosotros vamos a ir graduando la velocidad dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Inclusive ya vienen marcadas a qué puntos y a qué velocidades va a trabajar. Sin embargo, las velocidades mecánicas, que es la que generalmente los tornos clásicos lo tienen, es a base de un sistema de polea, ¿verdad? Entonces, el sistema de poleas es el que nos va a permitir poder trabajar a diferentes velocidades haciendo uso de lo que le llamamos poleas escalonadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el funcionamiento de poleas escalonadas? Es algo similar a lo que funciona con el taladro de banco. Vamos a hacer una visualización en el taladro de banco, dado que tenemos un poco más de espacio por cuestión de los tamaños, para que se pueda apreciar. Pero es exactamente el mismo sistema que al menos el torno que trabajamos aquí tiene y que, pues les digo,
Tornos económicos, por así decirlo, lo vamos a encontrar con velocidades mecánicas, y tornos un poquito de mayor jerarquía en cuanto a marcas y demás, pues podemos encontrarlos en versiones de velocidades electrónicas. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos el ejemplo del sistema de poleas escalonadas. Aquí estamos precisamente en el taladro de banco. Les digo, en el torno es exactamente igual, solo que por espacio y tamaño, para que sea un poco más apreciable, pues se los muestro aquí. Si se dan cuenta, vamos a tener una polea que es la que arrastra lo que es el eje. En este caso, si habláramos del torno, esta polea sería la que estaría conectada al eje del torno. Y por el otro lado vamos a tener una polea escalonada que va a estar colocada en lo que es el motor de la máquina. Si se dan cuenta, escalonada viene siendo que va a tener diferentes diámetros, solamente que para que este sistema funcione de manera correcta, si se dan cuenta, una tiene que estar en una dirección y la otra en una dirección contraria para poder tener una tensión suficiente con las bandas. Ya el sistema de tensión va a ser muy dependiente. Generalmente los tornos se tensan con el mismo peso del motor, dado que esta configuración se encuentra de manera vertical, a diferencia que esta está en horizontal, y el mismo peso del motor es el que hace que se tense lo que es la banda. Pero bueno, vamos a tener dos poleas y vamos a tener una banda que toda vez que el motor empiece a girar, esa banda va a arrastrar lo que es la polea del eje, y con eso vamos a tener las velocidades. Aquí vienen algunas en lo que es el taladro de banco, que nos dice qué combinaciones son para cada velocidad, y por acá tenemos un tabulador que, dependiendo de lo que vayamos a perforar, pues es la velocidad recomendada. En el torno es algo similar, solamente que, como les decía, en vez de hablar de materiales y de diámetros de broca, vamos a hablar del diámetro de lo que es la madera a tornear y del tipo de madera que vayamos a tornear. Entonces, para hacer ahora sí que el énfasis con lo que es respecto al sistema de poleas, quedaría algo más o menos así. De lo que vimos ahorita, o la globalización de las combinaciones de las poleas, tenemos aquí lo que son las poleas escalonadas. Todas las poleas que vemos aquí arriba son las poleas que vendrían o partirían de lo que es el eje, y las de abajo serían las poleas de lo que es el motor. Si se dan cuenta, una tiene que estar invertida con la otra. Estas líneas en color verde son o representan lo que es la banda, y aquí tenemos un parámetro. Cuando el eje parte de una polea chica siendo alimentada por una polea grande, vamos a tener una velocidad rápida. En medida que vayamos bajando la banda o vayamos recorriendo la banda en esa conformación, vamos a ir teniendo una velocidad más lenta. En este caso, en el torno que ahorita acabamos de ver, las velocidades que maneja son estas cuatro combinaciones, y estas velocidades no todos los tornos las van a tener más, van a tener menos, porque el motor también va a ser súper importante, porque un motor va a tener revoluciones por minuto. En este caso, dependiendo del caballaje que tengamos. Se recomienda que para tornos, porque también un torno se puede fabricar de manera casera, hay que considerar que los motores que podemos utilizar son desde un cuarto hasta un caballo, siendo esto que nos va a dar revoluciones por minuto, y en conjunto con lo que es el diámetro de la polea nos va a convertir estas que vamos a tener aquí. Entonces, en el torno que nosotros vimos, la velocidad más lenta que maneja son 1100, luego subimos a 1600, 2400 y 3600. Entonces, esta es la conformación de lo que es el sistema de velocidad mecánica a base de poleas, que es la que maneja el torno que estamos viendo. Y estos números son particulares del torno, va a variar dependiendo de la capacidad del motor, ¿sale? Entonces, ¿para qué queremos esto? Para poder nosotros darle la velocidad adecuada a lo que es el torno. Para ello existe una tabla o una gráfica que nos puede servir. Existe esta gráfica establecida que más o menos tiene el siguiente parámetro. Tenemos aquí lo que son las velocidades 500, 1500, 2000 y 2500, y los diámetros en milímetros. Dependiendo del diámetro que yo esté trabajando, yo voy a identificar cuál es la velocidad a la que yo voy a trabajar. Por ejemplo, esta línea que está marcada aquí es un parámetro para identificar a qué velocidad tengo que manejar dependiendo de los milímetros con respecto a las revoluciones. Y esta línea, que va a ser mi parámetro hasta donde tenga que intersectar para yo determinar la velocidad, es para saber cuándo es una madera dura y cuándo es una madera blanda. Es decir, si yo quiero trabajar con un diámetro de 50 milímetros para una madera dura, yo tengo que levantar una línea
hasta donde intersecte con esta línea de frontera. Entonces me diría que para una pieza de 50 milímetros voy a necesitar una velocidad de 2000 RPM para una madera dura, ¿verdad? En cambio, si yo voy a pasar a una madera blanda, esto intersectaría hasta acá. Entonces, para una madera blanda, en vez de 2000 serían 2500 revoluciones por minuto. Es una gráfica, pues ahora sí que ya un tanto antigua, pero que es la más efectiva en cuanto al cálculo de velocidades. Sin embargo, como les decía, existen tabuladores que ya entregan los proveedores, que por ahí nos puede hacer un tanto más sencillo lo que es la identificación de la revolución. ¿Por qué? Porque sí es entendible que dependiendo si es una madera dura o una madera blanda, qué tan complicado va a ser, pero también hay que atribuir mucho a la calidad de corte que tengan nuestras herramientas. Entonces se ha simplificado utilizar tabuladores más o menos de la siguiente manera. Entonces, podríamos asimilar una tabla algo más o menos así, y creo yo es la más completa para poder más o menos determinar las revoluciones, y es la siguiente. Nos da los diámetros, en este caso en pulgadas, menores de 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10 y mayor a 10. Dependiendo del diámetro, vamos a identificar qué vamos a hacer. Cortes burdos significa que vamos a empezar a cortar o a equilibrar la pieza. Generalmente cuando tenemos una pieza cuadrada y la queremos convertir a una pieza cilíndrica. En este caso son los cortes más fuertes porque podemos tener desequilibrio, el golpeteo que va a generar la gubia sobre lo que es la madera. Entonces aquí nos vienen las revoluciones recomendadas. Aquí viene el parámetro y aquí sería identificar cuál es la velocidad más cercana a la que podemos trabajar nuestro torno, y también aquí identificaremos cuando realmente el torno no es capaz de hacer esos trabajos, cuando necesitamos diámetros muy grandes. Ya para corte general, pues es ya cuando le estamos dando ya la forma a la pieza dependiendo de lo que vayamos a hacer, y si se dan cuenta ya las revoluciones aumentan porque ya tenemos una pieza equilibrada y funciona. Ya para el acabado ya se implica lo que es el lijado y el perfilado, y también por ahí a veces lo que es el pintado, que también más adelante veremos cómo podremos pintar en el torno, y también las velocidades son mucho más altas para poder tener mayor fricción, desbaste o secado dependiendo de lo que estemos haciendo. Entonces esta tabla es muy importante, por ahí les voy a dejar la imagen de la tabla formal para que ustedes la puedan tener en dado caso que ustedes quieran trabajar en el torno. Incluso yo les recomendaría imprimirla, si se puede, en grande, tal vez enmicarla y pegarla cerca de lo que es el torno. Algunos tornos traen algo más o menos así, un poquito más sencillo. En este caso, por ejemplo, el torno que vimos anteriormente, solo vienen las composiciones de la velocidad. Esto prácticamente nos deja a nosotros el conocimiento de esto, que no es necesario memorizarlo. Por eso les digo, este tipo de tabuladores o los gráficos como el que vimos anteriormente, pues son esas herramientas que nos pueden funcionar, ¿verdad? Entonces esta es con la que vamos a trabajar, o con la que trabajamos generalmente para hacer lo que es el torneado de la madera.